es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Un tema que es importante porque debe ser tema de conversación cotidiana entre todos los cooperativistas. No importa el lugar donde se encuentren. Hablar del cooperativismo, desarrollo del pasado, del presente, pero sobre todo de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, debe ser, e insisto, una práctica, debe estar dentro de los temas de conversación diaria que tenemos los cooperativistas. Y un poco para motivar e incentivar esa conversación, ese tipo de conversación, nos acompaña en esta ocasión en Muévete el licenciado Félix Cristián, que es un gran cooperativista, un líder, un referente, no solamente para nosotros en Puerto Rico, porque es puertorriqueño, sino que es un referente para el cooperativismo de las Américas y más allá también, con una trayectoria de muchos años, acompañando procesos de desarrollo, de diseño, de dirección, de educación, en muchísimas instancias, en muchísimos proyectos que han llegado a formar cooperativas o llevar a esa ruta, por esa ruta para que realmente esas iniciativas se conviertan en cooperativas. Pues ahí de eso tiene muchísimo que enseñar y que hablar Félix. Bienvenido Félix a Muévete. Muchas gracias, es un gran placer para mí y más que estaré dirigiéndome y compartiendo con ustedes, contigo en especial y con la patria que nunca se olvida. Claro que sí. Félix, tú tienes una trayectoria que si comenzamos necesitaríamos una serie de programas porque tu vínculo también con el cooperativismo en Puerto Rico, un poco en tu práctica laboral y como sindicalista también, nos remontamos a varias décadas, pero sobre todo tu trabajo a través de la Liga de Cooperativas en un momento dado, en el momento en que se necesitaba de un liderazgo y un liderato importante para el desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico, pero sobre todo de esas iniciativas que se estaban dando más allá de la frontera de Puerto Rico, organizaciones como la CCCA, pues hay que indicarlo, porque estuviste en la CCCA por muchísimos años, pero sobre todo que llegas a la dirección de esa organización en un momento sumamente importante, que se le iba la vida realmente a la organización. Y hoy día pues tenemos una organización que continúa sus procesos naturales, unos más apresurados, otros menos apresurados, unos accidentados, menos accidentados, pero los procesos de desarrollo. Pero hoy día, como líder, con la firmeza que te caracteriza y la libertad de espíritu, pues un poco estás en esa libertad de continuar aportando y llevando tu experiencia a muchos lugares, República Dominicana, Chile, otros países que ciertamente han reclamado de esa sabiduría, tú eres veterano en estos menesteres, ¿verdad? Esa veteranía de la cual hablamos un poquito fuera del área. Bienvenido nuevamente, me alegra muchísimo esta conversación, así que te dejo para que nos pongas al corriente y de las cosas que has estado haciendo y proyectos que sé que tienes pendientes, unos que me gustaría que compartieras y otros que yo sé que lo estás todavía cocinando, ¿verdad? Y que en su momento pues vas a compartir con nosotros. ¿Cómo va la vida? Muchas gracias. Todo tranquilo, soy feliz, que es lo importante, ¿verdad? Y con la familia también muy feliz. Y en ese caso, pues, te comento cómo empezaste, que ciertamente llevo varios años en el cooperativismo.
fui presidente de la cooperativa de consumo de mi escuela en 1961. Era la cooperativa de la segunda unidad del barrio Lares de Lares. En ese caso, pues, ahí comenzamos. Luego estuve en la cooperativa de cafetería de la Universidad de Puerto Rico. Estuve en cooperativas de ahorro y crédito, en cooperativas de vivienda, porque viví en la cooperativa Jardines de San Francisco, de la cual tengo muy gratos recuerdos. Y luego entonces en la práctica legal, pues estuve como abogado de cooperativa, especialmente de vivienda, y dándole duro al trabajo que había que realizar. Y ciertamente recordar es vivir, y recuerdo que tanto en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico como en la CSA, tomé el timón en momentos difíciles cuando les iba la vida. Y así que te agradezco que lo hayas mencionado, porque en los dos casos estaban por liquidarla y tuvimos que afrontar el reto en momentos muy difíciles. Y es que el cooperativismo se lleva en la sangre, como tú, como yo, como otras personas, Lidia Félix, etcétera. Tenemos muy claro que el cooperativismo es para toda la vida. Algunos tratan de tomarlo simplemente como como un bus, como un autobús, una guagua, un momentito, sí. Pero los que queremos en el cooperativismo, en la solidaridad, lo llevamos hacia adelante. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues estuve en República Dominicana preparando los planes de desarrollo del Consejo Nacional de Cooperativas, de la Cooperativa Nacional de los Maestros, CONNAMA, de la Federación de Cooperativas del Nordeste. También estuve preparando el proyecto de Código Cooperativo, Ley Cooperativa de República Dominicana, colaborando con nuestro querido compañero diputado que ahora fue elegido senador, que se introdujo el proyecto de nueva ley cooperativa que preparamos en el Congreso Nacional. Tiene 420 artículos y es el instrumento que recoge todo lo que se ha escrito legalmente sobre el cooperativismo. Hicimos lo mismo en Honduras, colaboramos para preparar una ley que está todavía pendiente, y también los apoyamos para crear un estatuto para una fundación educativa del movimiento cooperativo. He estado colaborando con las cooperativas de Perú, de Ecuador, de Chile, y en estos momentos estoy colaborando con la Universidad Fundepos, que es la Universidad de las Cooperativas de Costa Rica, y con ellos estamos trabajando un proyecto porque preparé un programa de capacitación para la formación de la dirigencia cooperativa, que se llama precisamente Carrera Dirigencial Cooperativa, y en ese caso pues preparamos 11 cursos con 44 módulos. Vamos a estar ofreciéndolo en toda la región, y en ese caso también hemos estado en contacto, en colaboración con la Universidad Cooperativa de Colombia, con la Universidad Autónoma de Chiriquí, con la Universidad Iberoamericana de Panamá y con la Universidad Cooperativa de Chihuahua de México, que estamos también en conversaciones, y la Universidad Americana de Nicaragua. Así que, como puedes ver, he estado un poco activo, así que no me aburro, por lo menos. Sí, estás a mano llena, y eso es muy, muy importante. Un poco chocar ideas y un poco llamar a la reflexión, porque el cooperativismo, si ciertamente se cimenta en unos fundamentos y en unos valores, en unos principios, pues no es menos cierto que tiene otros accesorios que van evolucionando en términos de su incidencia, como las nuevas metodologías, nuevas formas, pero sobre todo hay algunos aspectos que a mí me llaman la atención, y ciertamente me han comenzado a ocupar y a preocupar. Quizás esto alguien podría decir, bueno, pues ya Rubén está hablando de los términos generacionales porque pues tiene el pelo blanco, ¿verdad? Pero ciertamente yo tampoco llegué con el pelo blanco al movimiento cooperativo. Yo llegué bien joven, como llegaste tú también, Félix, como tantos otros líderes. Pero lo cierto es que se le ha colocado como un énfasis muy marcado, y no estoy haciendo una crítica, estoy llamando a la reflexión, muy marcado sobre esta necesidad de cambio generacional. O sea, de que los líderes, unos van entrando y unos van saliendo, pero que esos que van entrando necesariamente tienen que ser jóvenes, y los que tienen más veteranía pues tienen que ir
cediendo sus espacios. Y eso, pues, en los procesos naturales, en las organizaciones, son procesos que se van dando, ¿verdad? En unos, pues, más rápidos que en otros. Pero, ¿por qué traigo este tema en la conversación? Porque ocupa y preocupa cuando esa tendencia ya es más como marcada, que no respeta la historia de la organización, y entonces se empieza a colapsar y a perder lo que ese referente histórico, y aparte de referencia histórico, esa experiencia que se ha ido construyendo a lo largo de tantos años en la organización. Así que tenemos muchos líderes en los cuales las propias instituciones han invertido en capacitación, en crearla, en construir la experiencia, y así es reciprocado a través de un trabajo digno a las organizaciones, ya sea remunerado o no remunerado. Y hay que tener mucho cuidado con ese llamado constante y en ocasiones majadero de insistir en los llamados cambios generacionales. Y quiero escuchar tu opinión de una persona con tanta experiencia, y no solamente experiencia, que ha estado y que conoce muy bien el cooperativismo en las Américas. Y quiero escuchar tu opinión, tu reacción a este comentario mío. Pienso que lo que hay que hacer es unir la juventud y la veteranía. Hay distintos cargos en las cooperativas, posiciones que pueden ejercer uno y otro, y no hay que expulsarlos de las organizaciones. Lo que pasa es que algunas personas que llegan a las cooperativas, a las direcciones de las cooperativas o a la gerencia, algunos nuevos sin experiencia cooperativa, piensan o creen que toda la vida, la existencia del mundo comenzó con ellos, y ahí es que está el gran error, porque entonces echan a un lado a los que han estado trabajando durante muchos años, a los que tienen el conocimiento, y entonces al final ese conocimiento se pierde. ¿Cómo hablar del cooperativismo en Puerto Rico sin hablar de Antulio Parrilla Bonilla? ¿Cómo hablar del cooperativismo sin hablar de Jaime Vara, de Aida Figueroa, de Lidia H. Félix, de tantos que construyeron el cooperativismo? O sea, lo que tenemos ahora no surgió ayer, se construyó ladrillo a ladrillo, y en ese caso pues, hay que reconocer y hay que estar pendiente de que lo que hemos avanzado no se olvide, porque eso nos va la vida, ahí nos va la vida. Sucede igual que con el tema de la tecnología, con el tema de las cooperativas que quieren parecerse a los bancos, y en ese caso es un grave error. Parece similar a lo que pasa con la veteranía y la juventud. Hay gerentes y directivos que quieren adoptar la tecnología, las criptomonedas, pero es como a veces comprar un bus, una guagua o un camión para ir a comprar un bollo de pan en el colmado de la esquina. Hay que adaptar las cosas a cada cosa. Hay cooperativas pequeñas que para qué estarles dando capacitación y cursos costosos sobre cómo invertir en criptomonedas o cómo invertir en tecnología, que al final es un jumbo para un carro Volkswagen, ¿verdad? Entonces en ese caso hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Hay que desarrollar el cooperativismo, pero desarrollarlo adecuadamente, pensando siempre en las necesidades de los miembros, de los socios, porque en ese caso recuerdo en el Consejo Central de la Alianza Cooperativa Internacional, que se celebró en Hungría en 1987, que Lance Marcus, que era presidente de la ASI en ese momento, dijo: a veces el éxito, el triunfo nos nubla la razón. A veces pensamos que no hacen falta los principios y valores, y a veces llegamos a pensar que no hacen falta los socios. Y no hay nada más cierto. Muchas personas se equivocan de camino y al final terminan buscándose problemas, y luego se preguntan por qué fracasan las cooperativas. ¿Cuál es el problema? No fracasan las cooperativas porque el 99.9% de las cooperativas son sanas, pero las cooperativas que se involucran en negocios que no deben involucrarse o que abandonan los principios y valores cooperativos, estamos viendo al final que son las que tienen los problemas. Primero, si usted no conoce ni tan siquiera a su cooperativa base, cómo se organizó, quiénes lo organizaron, cuál fue el contexto histórico en ese momento, cómo ha sido ese proceso de evolución y crecimiento,
cuáles han sido los éxitos, pero sobre todo, en dónde hemos fracasado, en dónde nos caímos y dónde nos levantamos, qué estrategias se utilizaron. ¿Eh? Y sobre todo, Félix, tener bien claro a quién nosotros nos debemos. O sea, los que ostentamos posiciones de liderazgo, sea remunerada o no, en el caso mío que soy gerente, presidente ejecutivo, el nombre evolucionado, gerente general, administrador, ¿ves? Presidente ejecutivo, director ejecutivo. Y los que no son remunerados, pero que tienen una responsabilidad enorme, que dan cuenta a los socios en las asambleas, pues tienen que saber, todos nosotros tenemos que saber a quién nos debemos, porque eso depende del éxito o fracaso institucional, hacia dónde vamos a avanzar, cuánto hemos retrocedido pensando que estamos caminando hacia el frente, por distintas instancias, por asuntos que nada tienen que ver con el colectivo y que más están atados a caprichos o a decisiones unilaterales o personales. Pues personas que realmente, como tú comentabas, están más pendientes en montarse en esa guagua, o en ese bus, que en echar, hacer una mirada, ¿verdad? Y respetar y defender al cooperativismo, que en última instancia es una actividad distinta, que tenemos que sentirnos orgullosos, que tenemos que, eso es lo que es el patrimonio realmente en muchos países. En el caso de Puerto Rico, el cooperativismo realmente es un patrimonio y como tal hay que defenderlo. No es que estar embracetados con el Estado para arriba y para abajo, porque esos están hoy y mañana no. Nosotros tenemos que tener bien claro a quién nosotros nos debemos, ¿verdad? A quién nosotros le servimos, a quién le tenemos que dar cuenta y rendir cuenta. Y sobre todo, en esa construcción de ese paso generacional que se está impulsando, ¿verdad? A veces con más fuerza, otros con menos fuerza, a veces con más majadería o con menos majadería, como yo digo, pero sobre todo apostar e invertir en elementos como esos muy bien que tú has estado trabajando en esa carrera dirigencial, ¿verdad? De lo que es una cooperativa y de lo que deben ser las instituciones que agrupen las aspiraciones de un pueblo que necesita realmente de instituciones como las nuestras en la economía social, que cada día a veces se trastoca tanto. No sé cómo en esa mirada, esa panorámica que yo he dado, cómo eso se ajusta o no, se distancia o se acerca a tu mirada de tanta experiencia. No, coincidimos perfectamente. Ciertamente hay distintos comités o hay distintas funciones que pueden ejercer las personas que ya se han estado retirando de los puestos dirigenciales o de los puestos ejecutivos. Lo importante es aprovechar esa experiencia. Hay varios problemas que vemos en el cooperativismo. Por ejemplo, en el cooperativismo se ha abandonado la investigación, pues hay que retomarlo. En este caso, yo me he dedicado o he puesto el compromiso de continuar investigando. Y en ese caso, como sabes, he escrito 11 libros sobre cooperativismo para cooperativistas, porque nadie escribe para las cooperativas, nadie escribe para los cooperativistas. Y estos libros los distribuimos gratuitamente en las actividades de la CSA. Pero en estos momentos estoy en un nuevo proyecto que se va a llamar Publicop o Librocop, que es rehacer toda esa información que habíamos recopilado en las investigaciones, en esos libros, rehacerlo, reeditarlo, ampliarlo, actualizarlo y a través de una contraparte en cada país ponerlos en venta a la disposición de los cooperativistas de todos los países. Hay un mecanismo que me he estado produciendo, así que en ese caso es cuestión de que la información llegue. Que la capacitación llegue, que por las distintas formas llegue la información, de modo que no tengamos tropiezos en el desarrollo de nuestras cooperativas. Así que en eso estamos, coincido totalmente contigo, es cuestión de rescatar, de tomar la esencia, lo que yo llamo la esencia del cooperativismo. Hay que asegurar que lo que es la institucionalidad, las organizaciones se protejan, que hay que alimentarlas, ¿verdad? Como nosotros nos alimentamos, a las instituciones hay que alimentarlas de manera de hacerlas más vigorosas, más ágiles y que se puedan también estar preparadas para los nuevos desafíos, ¿verdad? Según hay desafíos que afectan a nosotros, las pandemias, pues las instituciones también atraviesan por nuevos
experimentos y por nuevas tendencias del neoliberalismo que anda por ahí echando raíces, ¿verdad? Y ese liderazgo hay que mantenerlo activo y combativo, definitivamente, porque el cooperativismo necesita protección y necesita también de alimento para que continúe regándose la semilla y poder uno, a través del cooperativismo, realmente distribuir la ganancia del progreso y lo que es la prosperidad para todo el que esté en los distintos lugares donde esté. En el caso que nos ocupa Puerto Rico, pues que tenga alternativas reales, ¿verdad? Que cada puertorriqueño se sienta dueño de su presente y que esté dispuesto a mirar el futuro con optimismo y que cuando mire ese futuro en ese proyecto de vida, pues que el cooperativismo sea parte de ese proyecto de vida de los puertorriqueños, porque nos hace falta mucho eso. Definitivamente la labor del cooperativismo es incuestionable y el desarrollo del país se debe en gran parte a la labor cooperativista. Solo estoy pensando en el tema de los bonos. Cuando el país estaba en crisis, fueron las cooperativas las que pusieron su capital con el riesgo que conllevó, ¿verdad? Que fueron momentos difíciles, pero mientras otros bancos, etcétera, pues hacían que aportaban un puchito, las cooperativas se tiraron con todo y al final pues fue lo que resultó en salir de un momento de crisis. Y me recuerdo también que en Costa Rica un estudio del índice de progreso social comparó dos regiones, la de Grecia y la de Turrialba, que siembran caña de azúcar, ¿verdad? Y en ese caso pues vimos que donde hay cooperativas, donde está Cope Victoria en Grecia y en Atenas, los miembros de las cooperativas tienen casa, mandan a sus hijos a la universidad, incluso al exterior, tienen vehículos, y los que viven en las fincas de Turrialba, que son de los hacendados, no tienen nada de eso, incluso viven en ranchitos de la propia finca. Así que ahí se ve la diferencia palpable de lo que significa una sociedad cooperativa. Eso es así. En el caso nuestro, aprovecho para ponerte unos datos respecto a nuestros reclamos que hemos llevado a cabo durante muchos años, reclamos al gobierno respecto a esa fallida inversión en bonos que hicimos. Lo sé. Pues, pero finalmente tenemos ante la consideración ya el proyecto de ley 644, que es un proyecto que estuvimos trabajando, llevamos años trabajando, logramos que se aprobara en el Senado. El Senado pasó a la Cámara, la Cámara le hizo unas enmiendas sustantivas de las cuales nosotros fuimos parte de ese proceso de enmiendas. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara, regresó al Senado. El Senado acaba de concurrir con las enmiendas de la Cámara. Sabemos que siempre hay enemigos del cooperativismo. Hubo 5 de esos enemigos del cooperativismo que votaron en contra del proyecto. Uno de ellos, habiendo sido coautor del proyecto, le votó en contra al proyecto, pero el proyecto fue aprobado sólidamente en el Senado y está listo para la firma del gobernador. Hay todavía fuerza que uno dice, pero ¿quién le puede perjudicar un proyecto que tanto ayuda al cooperativismo como al ente regulador y asegurador que es Porque hay presiones. ¿Y cómo pudiera haber cooperativistas que ostentan el rango de cooperativistas oponiéndose a la aprobación por parte del gobernador que convierte en ley esa medida? Y es interesante, es increíble, y es interesante que un ente tan antipático para nosotros los puertorriqueños, que es la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Ese ente impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que un poco es la sacudida, ¿verdad? Que nos han hecho, mira, despierten, ustedes son un ente colonial, aquí mandamos nosotros y le vamos a imponer esta ley, que fue así. La ley promesa. Pero mire, interesantemente, en todos los planes fiscales certificados de la Junta respecto al cooperativismo, han reconocido consistentemente
la importancia del cooperativismo en el desarrollo, en lo que ha sido el desarrollo económico de Puerto Rico y cómo ellos señalan cuán importante es el rol nuestro en el desarrollo futuro del país. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal lo reconoce. Y no solamente que lo reconoce, es que hace unas exigencias a través del plan fiscal, unos ajustes y una metodología que debe adoptar el gobierno respecto a nuestras cooperativas, y que el gobierno pues haga una mirada, ¿verdad? Esa ceguera intencional y no quiera, por las razones que sean, avalar un proyecto de ley de esa envergadura. Así que va a ser tema que vamos a estar muy pendientes en el momento que estamos en este programa, y esa visibilidad de esta situación que tenemos. Es importante que los demás países lo conozcan, porque nos fortalecemos, aprendemos de los aciertos y de los desaciertos que hemos tomado en algunos momentos. Así que es importante que este tipo de información pues la continuemos propagando, ¿verdad? Así que, Félix, yo me gustaría que pudiéramos tener uno o varios programas adicionales. Hay mucho de lo que podemos estar hablando, y sin abusar de tu generosidad y de tu experiencia y conocimiento, te voy a estar invitando a otra edición de Muévete, porque hoy básicamente es como ese reencuentro de organizar la agenda de los puntos que vamos a estar trabajando en un futuro bien cercano. No, con mucho gusto, yo estoy para ustedes. Cuenta conmigo. Realmente esta es la vida, la felicidad es la lucha, decía alguien, así que sí, hay que seguir adelante. No quiero retirarme sin antes señalar mi solidaridad y mi sentimiento por la partida de nuestro querido amigo y hermano Agustín Flores. Sí. Así que en la seguridad es que se le recuerda su valor y su trabajo. Agradezco tus palabras. Agustín fue un educador por excelencia y un defensor del cooperativismo, de nuestra cooperativa, pero sobre todo de la puertorriqueñidad y lo mejor que tenemos los puertorriqueños, la capacidad de construir, de afianzar el presente y construir futuro. Así que gracias por esas palabras. Y las valoramos y las recibimos con humildad. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.